ocasión estudiaremos las configuraciones electrónicas. Comencemos. Las configuraciones electrónicas se refieren a la forma en que se distribuyen los electrones entre los diferentes orbitales de un átomo. La configuración electrónica más estable para un átomo va a ser aquella donde los electrones se encuentren en sus estados de menor energía posibles. La nomenclatura que vamos a utilizar para describir la configuración electrónica es NL elevado a la E, donde N representa el número cuántico principal, L representa el tipo de orbital que tenemos, ya sea S, P, D o F, y E va a ser la cantidad de electrones que tenemos en la capa orbital. Podemos ver dos ejemplos de configuraciones electrónicas. Primeramente tenemos el átomo de litio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s1. Esta configuración lo que nos está diciendo es que el litio tiene en su primer nivel energético un orbital de tipo S y en este orbital tenemos dos electrones. Luego, más allá de este primer nivel energético, vamos a tener un segundo nivel energético y en este tenemos un orbital de tipo S con solamente un electrón. Esto es entonces la información que nos brinda la configuración electrónica. Observemos que la configuración electrónica nos indica dónde están distribuidos todos los electrones que tiene un átomo. En este caso, el litio, que tiene 3 átomos, nos indica dónde, el litio tiene 3 electrones, nos indica dónde se encuentran los 3 electrones del litio. Tenemos otro ejemplo, que es el bromo, y veamos que su configuración electrónica es un poco más extensa debido a que tiene más electrones. Entonces, conforme va aumentando la cantidad de electrones que tiene una especie, estos electrones se van distribuyendo en los diferentes orbitales que tiene disponible el átomo. Ahora, para realizar el llenado de los orbitales, vamos a considerar dos principios básicos. El primero es la regla de llenado, o también llamado regla de Aufbau. En el caso de los átomos polielectrónicos, los orbitales atómicos se van a llenar de electrones, siempre desde el orbital de menor energía y subiendo paulatinamente a niveles más energéticos. Aquí vamos a considerar varios puntos importantes. Primeramente, ya sabemos que conforme los orbitales se alejan del núcleo atómico, su nivel energético va en aumento. Segundo detalle importante que tenemos que considerar, resulta que no todos los niveles energéticos presentan todos los tipos de orbitales. En pantalla tenemos cuáles son los orbitales que existen por cada nivel energético. Podemos observar que en el nivel energético 1 solamente tenemos orbitales de tipo S, en el nivel energético 2 tenemos orbitales S y P, en el nivel energético 3 tenemos orbitales S, P y D, y así sucesivamente para todos los demás niveles energéticos. Entonces, debemos considerar que dependiendo del tipo de nivel que tengamos, así también van a variar los tipos de orbitales que vamos a encontrar en cada nivel. Y tercer punto importante que vamos a considerar, realmente no podemos guiarnos solamente por el número de nivel energético para asignar el orden de llenado de los orbitales, debido a que el nivel de energía que tiene un orbital también va a depender de su forma. Entonces, la regla de Aufbau nos indica que la manera en que debemos llenar esos orbitales es siguiendo el orden que tenemos en pantalla con las flechas rojas a lo largo de los niveles energéticos y sus orbitales. Lo que vamos a hacer es ir leyendo desde arriba hacia abajo las flechas rojas en diagonal que van desde nuestra derecha hacia nuestra izquierda. Entonces, comenzamos con los orbitales de arriba. Primeramente leemos el orbital 1s, que es el de menor energía, le sigue el 2s, luego del 2s seguiría el orbital 2p y vemos que el 2p nos conecta con una línea roja al orbital 3s. Ese es el orden que tenemos que seguir entonces para llenar los orbitales. Seguidamente nos iríamos al orbital 3p que conecta con el 4s, luego al orbital 3d que conecta con el 4p, que conecta con el 5s y así sucesivamente hasta que podamos leer todos los orbitales de nuestra escala. Con esta regla de Aufbau entonces podemos asignar el orden correcto de llenado de los orbitales. Otra manera en que podemos asignar el llenado de los orbitales es utilizando la tabla periódica, debido a que podemos separar la tabla periódica en 4 bloques, cada uno correspondiente a los diferentes orbitales que hemos estudiado. Cuando tenemos el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F, nos referimos a que los elementos que están dentro de este bloque presentan el último electrón que se coloca en su configuración en uno de estos orbitales. Así, los elementos que se encuentran en el bloque S tienen ubicado su último electrón en un orbital de tipo S y sucesivamente. Observemos que
El bloque S corresponde a los grupos 1A y 2A de la tabla periódica. El grupo del bloque P corresponde a todos los demás grupos representativos de la tabla periódica, a excepción del helio, que el helio es un elemento que se considera dentro del bloque S. Luego tenemos todos los elementos de transición que están considerados dentro del bloque D y los elementos de transición interna que se consideran parte del bloque F. Para poder identificar el orden de llenado de orbitales utilizando la tabla periódica, lo que hacemos es leer la tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y vamos llenando entonces los orbitales. Comenzamos primeramente con el orbital 1s, luego cuando llegamos a la derecha bajamos al siguiente nivel, que sería el 2s, seguidamente viene el 2p, bajamos, tendríamos el 3s, seguidamente el 3p, bajamos nuevamente, tenemos el 4s y luego entramos con el bloque D con el 3d. Observen que los elementos del bloque D tienen un nivel energético inferior a los del bloque S y bloque P. Ese es el cuidado que tenemos que tener cuando llenamos las configuraciones electrónicas utilizando la tabla periódica. Importante recordar que el bloque 4F aparece justamente después del orbital 6s y que el bloque 5F aparece justamente después del orbital 7s. El segundo principio básico que tenemos que considerar a la hora de construir las configuraciones electrónicas es el principio de exclusión de Pauli. Este principio nos dice que dos electrones de un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Y esto nos lleva a la conclusión de que cada forma orbital puede albergar un máximo de 2 electrones y que estos 2 electrones tienen que tener un spin contrario. Recordemos que el spin se refiere al giro que tiene un electrón. Es necesario que estos 2 electrones tengan spin contrario para poder compartir el espacio, debido a que recordemos que los electrones tienen carga negativa. Las cargas negativas se repelen entre sí. Al tener spin contrario, esto disminuye esa repulsión y permite que ellos compartan un espacio. Aplicando este principio a los orbitales, primeramente, si tenemos un orbital de tipo S, solamente vamos a tener una forma posible. Esto quiere decir que dentro de ese orbital solo podemos tener 2 electrones con spines distintos. Si nos vamos ahora a un orbital de tipo P, vamos a tener 3 formas distintas. En cada una de estas formas podemos albergar 2 electrones. Eso nos lleva a considerar que finalmente el máximo total de electrones que puede albergar un orbital P es de 6 electrones. Si aplicamos este principio a todos los orbitales, tenemos entonces que en los orbitales S se llenan con un máximo de 2 electrones, los orbitales P con un máximo de 6 electrones, el orbital D que tiene 5 formas distintas se llena con 10 electrones y el orbital F que tiene 7 formas distintas se llena entonces con 14 electrones. Llegado a un punto en nuestro estudio de las configuraciones electrónicas, nos vamos a dar cuenta de que conforme vamos descendiendo en la tabla periódica, cada vez es un poco más difícil realizar las configuraciones electrónicas, debido a que tenemos que indicar dónde se encuentran ubicados todos los electrones de un átomo. Para eso solemos utilizar entonces configuraciones electrónicas condensadas, también la llamamos configuración electrónica abreviada. En esta configuración electrónica lo que vamos a hacer es tomar como base el gas noble que se encuentra anterior a la especie con la que estamos trabajando. Y vamos a construir la configuración electrónica solamente después de ese gas noble. Vamos a ver algunos ejemplos de configuraciones electrónicas condensadas. La configuración tradicional para el átomo de litio y para el átomo de bromo ya las estudiamos. En el caso del litio es 1s2, 2s1 y en el caso del bromo es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Esta sería nuestra forma tradicional de representar esa configuración electrónica. Para representarlo con nuestra configuración abreviada, lo que debemos hacer es buscar cuál es el gas noble anterior al elemento. En el caso del litio, el gas noble anterior es el helio. Vamos a describir la configuración electrónica solamente después del helio, que en este caso sería nada más el orbital 2s1. Para el caso del bromo, buscamos cuál es el gas noble anterior al bromo, vamos a encontrar que es el argón y escribimos la configuración electrónica solamente después del argón, que sería 4s2, 3d10, 4p5. Esto nos lleva a dos conceptos importantes. Primeramente, el último electrón que se agrega a la nube electrónica lo vamos a denominar electrón diferenciante, debido a que es el electrón que diferencia a las especies electrónicamente hablando.
Y el segundo concepto importante que vamos a introducir es que los electrones de la capa más externa de la nube se conocen como electrones de valencia. Todos los electrones que están después de este gas noble son precisamente los electrones de valencia de una especie y son muy importantes para hablar del tema de enlace químico, al cual llegaremos más adelante en el curso.